Claudia Marcuchetti, qué gusto verte. Igualmente, Rose, pues además nos estamos viendo, ahora sí que muy lindas las dos, con unas imágenes muy precisas. Maravilla de este Zoom, que te decía yo que estaba yo casi alérgica a él, porque te requiere que de alguna manera estés en contacto con el mundo, cuando a lo mejor en esos momentos uno quiere aprovechar que no hay ese contacto tan directo con la gente. Claro. Y pues las cosas que uno no hace cuando estás en el tran de una vida social, de una vida donde tienes compromisos familiares, en fin, ¿no? De todo tipo de trabajo, Claro. y de todo. Ahorita estamos como en una pausa, en un descanso que yo estoy aprovechando muchísimo. Estoy, la verdad, como te decía, muy contenta de este espacio, porque son espacios que he aprovechado mucho, tanto para mi propia vida personal como para mi vida profesional. Entonces, pues contenta de que estemos platicando, aunque la verdad no me ha hecho tanta falta la plática, que mucha gente está tratando de llenar el tiempo de alguna manera. Sí, claro, no, bueno. Casi obsesivamente, ¿no? Claro. En fin, Ay, creo no, que hay muchas maneras de llenar el tiempo productivamente. Exacto, y yo halagada y feliz de que me hayas aceptado, ¿no? Estar aquí para platicar con la revista Bleu en Blanc, que bueno, todos somos tus fans, tus admiradores, eres una escritora espectacular, y bueno, ya estaremos platicando de todo esto que es tu trabajo, y bueno, te encuentras escribiendo un libro, que evidentemente no vamos a decir de qué, pero este proceso creativo, ¿cómo va? ¿Cómo va? Mira, este proceso creativo particularmente empezó hace muchísimo tiempo. Yo creo que empezó la primera vez que leí un libro sobre esta mujer, sí, que es un personaje de la historia de México y de Italia, sí, que se llama Tina Modotti, que además es un personaje que ha tenido muchísimos libros, muchísima investigación. sí. ¿Oyes bien todo? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. No, entonces te digo, este personaje yo leí por primera vez de ella. Fíjate que es una casualidad, porque mi madre es de Udine. Udine es la misma ciudad donde nació Tina. Entonces yo cuando me enteré que estaba esta mujer italiana que tenía que ver con México, que había vivido en México, por la novela de Elena Poniatowska, inmediatamente me interesé. Pero hasta ahí llegó el interés, ¿no? Nunca pensé, hasta hace unos cuantos meses, que iba yo a escribir una novela sobre esta mujer, que además ya ni siquiera es una novela sobre esta mujer, porque así empiezan las pláticas. Uno hace un guión, uno dice qué quiere contar, y luego resulta que acabas contando, te vas tropezando en el camino con otras cosas y te van llevando hacia un lado, hacia otro, y acabas donde nunca pensaste que ibas a ir. Exactamente. A mí me pasa eso mucho, tanto en las pláticas como en las novelas. Entonces esta novela comenzó ahí, pero después realmente se fue quedando como en... Luego llegó un productor de cine, un director de cine, que también produce cine, italiano de esta misma ciudad, que yo soy amiga de la familia, en fin, nos conocemos socialmente. Y llegó a México a hacer otra película que nada tenía que ver con esta. Y de repente me dijo, oye, me gustaría mucho hacer este proyecto. Una película sobre Tina Modotti, que además es la película que nadie ha podido hacer. La ha tratado de hacer desde Mick Jagger, Madonna, Ripstein, todo mundo, ¿no? ¡Qué Incluso maravilla! ¡Qué increíble! La misma Poniatowska empezó esta novela porque le pidieron un guión. Ella empezó la esa historia que no acabó muy bien, además, ¿no? Exacto, nunca se pudo hacer. Entonces, ¿sí? Finalmente, pues empiezo a trabajar en la investigación de este personaje y empiezo a encontrar y un poco yo a estudiarla, ¿no? Realmente, claro. Y a sentirme identificada en esta parte. Uy, déjame cancelar porque si no, no voy a poder. No te preocupes. Lo voy a apagar. Sí, no te preocupes. Estaba yo tratando de que había quedado con la investigación para la película. Él quería que colaborara con él. Estuvimos viéndonos algunas veces en Italia, incluso en México. Acabamos por no concluir mucho. Entonces se quedó como el proyecto ahí atorado, ¿no? Una vez más, la película imposible que nadie pudo hacer. Sí. Y que por cierto ahora parece que hay una versión de Mónica Bellucci que va a salir próximamente de una película sobre Tina Modotti que yo no he visto. Ibas a ver a Mónica Bellucci. Oye, ibas a ver a Mónica Bellucci en Italia, que la iban a ir al teatro, y total, ahorita te platicamos que no llegaste, ¿no? Cierto. Pero
Pero fíjate que independientemente, en el camino de buscar sobre Tina, yo platiqué una vez con un gran historiador británico, que es Hugh Thomas, un señor que ya murió, y que me dijo, tu personaje no es Tina, tu personaje es Vittorio Vidal, que es la última pareja de Tina. Entonces, cuando me dijo eso, dejó como la semillita que me llevó, soy muy curiosa, entonces me empecé a averiguar y averiguar y averiguar, y resulta que él es un personaje fascinante del cual realmente no se ha escrito mucho, a pesar de que él sí escribió casi 15 libros o 14 libros de sus diarios. Algunos fueron publicados en italiano, uno o dos nada más me parece están traducidos al español, y hay muchos que son inéditos. Entonces, en toda esta investigación me apasioné con la historia de ellos dos, y también de alguna manera, ay, perdón, es que están hablando aquí atrás, claro. De alguna manera también pues de cómo ellos fueron integrándose en la historia de México, la historia de Italia también quedaba de alguna manera inmiscuida en la historia de los dos, la de España. Entonces me pareció interesante. Al final, para hacerte el cuento breve, cuando yo platiqué y firmé un contrato con mi editorial por la segunda novela, que iba a publicar yo con ellos, que no es mi segunda novela, pero es la segunda novela con Planeta, pues resulta que les platiqué esto y me dijeron, ¡oh, tienes que escribir, tienes que escribir! Claro, buenísimo. Entonces, pues, básicamente... Oye, la magia de Tina Modotti, o sea, esta mujer italiana que llega a México, fotógrafa, que empieza a ser, que se empieza a meter en un mundo totalmente pues diferente, que no era el de ella política, con estos personajes políticos, ¿no? Y ahí fue donde ella empieza a tomar toda esta importancia en la vida de muchos intelectuales y de gente en México, ¿no? Yo creo que dos momentos o dos aportaciones realmente importantes. A ver, oiga, es que estoy grabando en la tele. Sí, perdón. Entonces, es que estamos con los... No, fíjate que hay dos vertientes de la importancia de esta mujer. Una es su participación, obviamente, en el movimiento comunista, como militante, como incluso posiblemente parte del Socorro Rojo, en fin, de todo lo que es su vida política. Y la otra es como fotógrafa. Ella tenía y tuvo, creo, una importancia mayor cuando se descubrieron sus fotografías y realmente la consistencia de su trabajo fotográfico, cómo logró retratar básicamente todo el trabajo fotográfico de ella se concentra en México. Ella nunca más volvió a fotografiar, nada más por un breve periodo en Alemania, cuando la deportaron de México a Alemania, pero la verdad es que todo el trabajo fotográfico de Tina está hecho en México. Entonces, pues es una de las precursoras o una de las inspiradoras de Manuel Álvarez Bravo, de muchos fotógrafos que le siguieron, y obviamente, por supuesto, la compañera de Edward Weston, que es uno de los fotógrafos más importantes de los Estados Unidos, sobre todo de esa época, ¿no? Cuando la fotografía tomó una relevancia en el arte, pero también en la comunicación, porque la fotografía se usaba para, pues mira, en México mismo había muchísima gente analfabeta y sin embargo las fotografías acababan siendo imágenes muy fuertes de enseñanza, incluso, al igual que los murales, ¿no? Claro. El muralismo pues llegó a comunicar con el pueblo pues ideas que de otro modo no hubieran estado ahí, ¿no? Hubieran estado ahí. Sí, que inclusive las fotografías de ella se cotizaban altísimo en el extranjero, ¿no? Porque nunca habían visto estas imágenes de México que también los chocaban y les impactaban. Bueno, por supuesto están sus desnudos, que fueron ahora sí que un breaking point, porque en ese momento ninguna mujer, o muy pocas mujeres, por lo menos en México ninguna, se desnudaba tan abiertamente y dejaba que la fotografiaran. Entonces eso también causó escándalo. Pero bueno, es toda una historia que estoy armando desde el punto de vista de un thriller, porque hay muchas partes oscuras de la historia de los dos, tanto de Vidali como de Tina. Y voy a llegar hasta nuestros días, porque Vidali fue senador de la República en Italia hasta el 83 que murió. Bueno, realmente como senador me parece que estuvo hasta los años 70 y 70 y tantos, pero vivió hasta el 83. Entonces, wow, es
toda otra historia que voy a contar que se sabe muy poco en México, porque Vidali se conoce mucho de lo que hizo en México, aquí, y allá se sabe mucho de lo que hizo en Italia, pero no está cruzada la información de los dos países. Entonces creo que esa parte va a ser muy interesante para, pues, para mucha gente que le interesa la historia, por supuesto, Claro. le interesa la historia del comunismo, porque eso es lo que vamos a acabar contando, Claro. esta corriente social que de alguna manera, pues, recorrió todo el siglo hasta su caída, ¿no? Y bueno, me dicen, no sirve el capitalismo, tampoco sirve el comunismo. Sí, claro, por supuesto. O sea, Está pero claro que hoy estamos seguros de ambos, ¿no? Pero antes... seguidos, ¿no? Pero al mismo tiempo son búsquedas del ser humano para ser mejores y para tener una mejor sociedad, ¿no? Tanto uno como el otro. Entonces hay que encontrar, creo yo, un equilibrio entre todas las fuerzas del pensamiento político para poder hacer un mejor mundo, ¿no? Oye, es como en este momento, Claudia, ni Paul Krugman, ni muchos, se va a tener que reinventar el tema económico, financiero y del mundo, ¿no? O sea, yo no tengo tantas esperanzas, ¿eh? Yo creo que sí. Mira, lo leía Michel Houellebecq justamente ayer, este escritor que me encanta, que es misógino además, pero es un gran escritor que además pone el dedo en la llaga siempre en los problemas de la modernidad, así como lo hace con los antidepresivos en la novela Serotonina. Ahora en este artículo dice, todo mundo tenemos grandísimas esperanzas que el COVID va a cambiar el mundo. Y la realidad es que yo creo que no lo va a cambiar tanto. No, bueno. No. Yo creo que al final, es más, él se atreve a decir, creo que vamos a empeorar un poquito. O sea, la gente tiene muchas ilusiones de que esto va a mejorarnos como ser. Él dice, vamos a empeorar un poquito y no mucho va a cambiar. Yo soy un poco de la misma idea. Para cambiar el mundo se necesita tiempo y paciencia. Sí, no, claro. Pero al final, ningún cambio es tan automático, ningún cambio es tan rápido, ningún movimiento trascendental ha sucedido de un momento a otro. Sí, ¿no? O a lo mejor suceden de un momento a otro, pero para que veamos los cambios reales pasa mucho tiempo. Claro, pero en la economía sí va a tener que pasar, no se pueden seguir no tomando en cuenta a la gran mayoría, que es desgraciadamente la gente que pues no tiene tantos recursos, pero hay que cambiarle, ¿no? Hay que ver cómo le van a hacer y ya veremos, ¿no? Es como Yunus, a ver qué se le va a ocurrir al señor, ¿no? Así es, querida. Oye, pues cuéntanos más bueno, yo quedé encantada con el artículo, y aquí lo voy a poner porque aquí lo tengo, que hiciste para Proceso, sobre viaje que hiciste, que te tocó, porque mira, justo aquí tomé, esta foto fue cuando todavía no estábamos en pandemiados, y justamente nos habías mandado esta foto que estabas feliz, que estabas en Italia. No, en Italia nunca llegué. En Francia. En Francia, perdón, mira, te la voy a enseñar, porque no la puse, para que nos platiques de cómo fue, que es buenísima, ¿no? París, sí. Y este es el artículo que subiste para que nos compartas, porque tú fuiste globalmente presente en esta pandemia, ¿no? Así es, mira, pues de entrada estoy muy contenta porque es un orgullo estar en la revista Proceso sin haber sido acusada de nada, con una foto tan grande. Bueno, realmente es divertido y eso me orgullece porque es una revista, creo, muy seria. Casualmente, el número donde aparece este artículo que me pidieron ellos, es el número que más hizo enojar el presidente López Obrador. No le pareció que, según el Proceso, fue muy drástico y muy alarmista en su portada, tratando de asustar a los mexicanos. Yo creo que está muy lejos de eso. Tan es así que tú imagínate, una revista tiene vuélveme a repetir. Vuélveme a repetir. A mí. Ajá. Vuélveme a repetir normalmente te friseaste. Yo le dije. Normalmente Proceso es una revista que tiene colaboradores muy políticos, que además se habla de política, y bueno, que me haya pedido a mí, que sabe muy bien que no soy un personaje político de ninguna índole, es más, si puedo trato de no hablar de política, que me hayan pedido un artículo, de alguna manera, bueno, ellos me pidieron, ¿quieres escribir algo? El director de Cultura sabía que yo estaba en Europa, entonces le pareció interesante, él me dijo, recibí algunos artículos de nuestros
colaboradores usuales que están en Europa y son terribles, son, digamos, casi que oscuros, muy tristes, técnicos, o sea, traumáticos, ¿no? Y queremos, en cambio, digamos, tener una voz fresca, con humor, como la mía. Entonces, fíjate qué contrasentido, y el presidente justo criticándolos que están hablando de puras desgracias, cuando creo que la intención, por lo menos en el caso de pedirme un artículo a mí, era justamente que desdramatizara un poco la situación. Y mira, yo, como le dije a él, le dije, mira, yo escribo lo que se me ocurre. Te lo escribo, si te sirve, lo publicas, y si no, no te preocupes, yo lo publico en algún otro lado o no. Entonces, pues bueno, el resultado es que le gustó mucho porque es un artículo que me nació un poco del alma, ¿no? De cuál fue mi experiencia en ese momento. Yo, la verdad, partí el 8 de marzo hacia París con la intención de tener un viaje completamente diferente al que tuve. Iba a estar unos días en París, íbamos a ir a esquiar, mi pareja y yo, a Austria, y después yo me iba a ir a Italia a ver a mi familia y a arreglar ciertos asuntos de orden administrativo y personal. Y resulta que, pues, poco a poco, esto lo habíamos planeado desde enero. Entonces, poco a poco la situación se fue deteriorando al grado que justo antes de partir, pues ya Italia estaba con un grado y un nivel de muertes muy grande, muy alto ya. Pero fíjate que en ese entonces todavía como que parecía como que era una cosa de Italia, ¿no? Que algo se habían equivocado en hacer, que no habían sabido controlar la pandemia, que, en fin. Entonces yo todavía me fui con la idea de que tal vez no podía entrar a Italia, pero íbamos a ir de todas maneras a esquiar. Con decirte que me llevé ropa de esquí. Sí, llevaba maletón y todo. Entonces resulta que cuando llegamos a París, pues poco a poco, yo iba preparada, sí, con mi mascarilla, bueno, con mi cubrebocas, con mis guantes, Pero cuando llegué ahí, todo el mundo estaba como si nada. Como en México, posteriormente. Como aquí en el Tianguis la semana pasada. Exacto. Como, yo dije, bueno, a lo mejor yo soy una ridícula, ¿no? Paranoica, que cree que va a pasar lo peor cuando esto va a ser algo como pasó en México con la influenza, se va a quedar, digamos, local. bloqueado en una cierta área. Pensamos primero que China, luego pensamos que Italia, sí, pero no calibramos que en pocos días iba a ser una cosa tan global. Yo creo que algunos probablemente tenían esa, pero en fin, yo conté en el proceso, todo este proceso, vaya la redundancia, de cómo se fue deteriorando las cosas al grado que de pronto, pues, realmente te sentías en medio de, no solo cerraron las calles, cerraron las fronteras, primero de Italia por completo, no nada más de la parte del norte, porque se dieron cuenta que cuando cerraron el norte, la gente escapó al sur. Entonces, en fin, todo esta desesperación de que en una democracia como la que estamos acostumbrados a vivir, y sobre todo democracias antiguas y con muchos años de vida, como son las europeas, de pronto vieron sus libertades coartadas, cosa que no había sucedido más que en la guerra. Entonces, toda esta situación se fue desarrollando y se fue deteriorando de tal manera que acabé en una cuarentena con mi pareja en su casa familiar, digamos, pues muy halagada de que estuviera yo ahí, pero pues esa no era la intención inicial, sí, claro, sin poder realmente regresar a México, sin poder salir a la calle, con multas si sales. Entonces me vi en esta torbellino de situaciones que, pues de pronto, yo la cuento de una manera divertida, ¿no? Porque al final sí, toda claro, tragedia tiene un lado cómico, así como toda comedia tiene un lado trágico, ¿no? Sí. Entonces, esta parte mía de poder contar las cosas, creo que es una de las grandes armas que me hace pelear contra la vida con más recursos, porque cuando uno es capaz de reírse de sí mismo, claro, tiene mitad del camino andado, ¿no? O tiene mucha facilidad en cuanto a poder resolverlo incluso. Claro. O sea, al final, para hacerte el cuento breve, yo me regresé a México porque ya llevaba 3 semanas allá. Claro. Y México todavía no habían cerrado. Yo pensé que llegaran a cerrar las fronteras, cosa que no sucedió. Pero bueno, era un proceso también complicado regresarse. Y sin embargo, yo siendo con pasaporte mexicano, porque a Italia no me dejaban entrar ni con pasaporte italiano. O sea,
No. Solamente si fueras residente, pero yo no soy residente italiano, yo nada más tengo la doble nacionalidad. Pero bueno, fue un artículo chistoso porque mezclé la experiencia personal de vivir un nosotros y la experiencia global del mundo que no supo vivir y no supo trabajar un nosotros como planeta, ¿no? Entonces creo que esa analogía entre los dos nosotros, que nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos pronunciar, porque al final somos seres individuales, somos individualistas por naturaleza. Si bien vivimos en una sociedad, pensamos primero en nosotros y no en el grupo, ¿no? Así es. Incluso los mismos gobernantes piensan primero en ellos mismos y en sus políticas y en sus conveniencias. En sus agendas, claro. En sus agendas. Y de eso hablo en el libro, ¿no? Que me parece, en el artículo. El artículo que es fabuloso. Es un artículo simpático, creo que gustó a mucha gente. Entonces, bueno, me quedé contenta que por lo menos de la experiencia, algo frustrante, sin duda algo traumática también, pues saliera un buen artículo bonito para compartir con los demás. Exacto, y lo voy a buscar a ver si lo tienen por ahí, si tuvieras un link para que... Fíjate que no, porque una de las cosas que me dijo Proceso es eso, que me hubieran podido subir a la página, pero me quisieron para la versión impresa. Ok, entonces, ¿y no hay versión web? No hay versión web porque justamente la idea es que compren la revista, pero es una revista que se lee muchísimo. Entonces, claro, así es que la compren todos. Y yo voy a poner ahí un pequeño extracto de la portada y demás. Con el tiempo la van a sacar también Exacto, para que te lean completa, porque bueno, te están escuchando y está divino, y la verdad es que fue espectacular. Oye, y bueno, por otro lado, has estado hablando mucho, y tomémonos los últimos 5 minutos que tenemos, de Robert Greene, que casualmente cuando te vi dije, no puede ser, que además la foto, que ahorita también la voy a mostrar, del artículo que hiciste para Life and Style, es una cosa, oye, qué linda foto. Voy a contar, yo estaba enojadísima, pero enojadísima. ¿Por qué? Porque Life and Style me habla y me dice, queremos que le hagas una entrevista a Robert Greene. Y yo dije, maravilloso, me sentí muy halagada. Y bueno, obviamente investigué, lo leí, todos los libros que... El arte de la seducción todavía no salía. De hecho, el arte de la seducción me lo regaló él después de la entrevista. ¿Y sabes qué dijo? Lo firmó así, para alguien que no necesita de este libro. Ay, oye, no, bueno. O sea, Cleopatra, Marilyn Monroe, mira nada más, y claro. Pero me dio mucha risa. La cuestión es que, para hacerte el cuento breve, hice esta entrevista y cuando llegué, más bien, hice esta investigación, me preparé, leí. Cuando llegué a la entrevista, que era en una casa, me dijeron, es que el servicio es con fotos. Y yo, ¿fotos? Sí, te vamos a arreglar y te vamos a vestir. Y yo, ¿cómo? O sea, me dijo. Le dije, a ver, a dos escritores serios como él y yo nos vas a poner a posar como si fuéramos modelos. Entonces yo, que estaba en mi momento más, que no quería que la gente asociara, ahora sí que mi persona en físico con mis palabras, porque de alguna manera sentía que muchas veces hay esa digamos, equivocada idea de que las personas que cuidan su aspecto no cuidan su mente. O no son intelectuales, ¿no? Algo entonces así. Yo le decía, a mí no me pongan, yo no me quiero poner el vestido, yo no quiero posar, entonces mira la cara que tengo en la foto. No, bueno, o sea... Enojadísima. ¿Y sabes por qué me dejé? Porque él me dijo, pero ¿cómo? Yo feliz poso. Le cambiaron de ropa, hicieron todo un servicio. Con él cara de aburrida, yo ya me quiero ir de aquí, ¿no? Y él está feliz, él es un Nati, o sea, él es todos los hombres y Casanova y todos los que salen en el libro, ¿no? Porque la idea era esa, la idea del editor era justamente que él se disfrazara un poco de sus personajes, ¿no? Del seductor, del no sé, del dandy, del encantador, de los varios personajes. Que son 10, ¿no? Perfiles. Y son sus estereotipos de cómo pueden ser los seductores, ¿no? Seductoras, porque también están en versión mujer. Pero bueno, este autor yo lo he disfrutado mucho porque hace esta relación increíble con periodos o episodios de la historia, con personajes de la historia. Él investiga mucho, tiene referencias a puras cosas que realmente sucedieron y además son armas, tú que lo has leído, armas muy buenas para afrontar la vida en el diario, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Entonces, bueno, es un autor que recomiendo ampliamente.
pero muy cañón. De verdad, otro día haremos algo con este libro y con todas las amigas. Tengo ganas de organizar algo ahora que salgamos de esto. Y bueno, ya te vamos a platicar porque, bueno, hemos de saludar a Paulina Vieites aquí, que es la que nos ha unido como amigas a este grupo increíble de fabulosas que la amo y le agradezco tanto el conocerte, mi Clau. Te admiro, te quiero. Y bueno, estamos felices y ojalá igual en un mes organizamos otra plática de Blanc Blanc y entonces ya platicamos de tu otro libro que ya no nos dio ni tiempo. No te preocupes. Un abrazo y qué gusto que estés haciendo esto. Gracias por todo el amor, mi Clau. Gracias, un honor. Bye. Igualmente. Chao.